Conectas Podcast. ¿Qué tal la semana que acaba de pasar? El líder supremo de Irán asesinado en un bombardeo. Miles de muertos, la mayoría civiles. El precio del petróleo en niveles récord. Y el planeta, pues obsesionado con el comienzo de una tercera guerra mundial. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de los bombardeos en Irán y en el resto del Medio Oriente? ¿Y cómo pueden repercutir en América Latina? Bienvenidos a Tenemos que hablar, el análisis semanal de Conectas, con Mauricio Sáenz. En este episodio estamos con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola Carlos, ¿por qué tenemos que hablar de la guerra en Medio Oriente? Hola Mauricio, pues porque aunque parece un conflicto lejano, sus implicaciones son de nivel internacional. Y yo diría, Carlos, que es en realidad global. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pues en el mundo crece la angustia por una guerra que no parece tener una causa clara y mucho menos un final previsible. Sí, solo en la primera semana de guerra murieron más de 1,400 personas, sobre todo en Teherán, y entre ellos estaba el líder supremo iraní Ali Khamenei y otros altos mandos del régimen. Y, por supuesto, la reacción de Irán y sus aliados pues extendió el conflicto a otros países de la región. Así es, por ejemplo, en Líbano, la milicia Hezbollah, patrocinada por Irán, atacó a Israel y la respuesta de Tel Aviv hizo que cerca de 500,000 de personas huyeran de Beirut. Y luego Irán atacó bases estadounidenses en varios países del área como Qatar y Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el impacto económico comenzó a sentirse de inmediato y el precio del petróleo superó los $100 por barril, algo que tuvo impacto en todos los mercados mundiales. Siempre es que Medio Oriente sigue siendo una región clave para el suministro mundial de energía. Por eso hace que cualquier conflicto allí tenga pues repercusiones alrededor del mundo. Y por eso la gente se pregunta ¿por qué empezó esa guerra y por qué ahora? No es una pregunta con respuestas fáciles. Para muchos analistas el conflicto no empezó este año, sino que es producto de tensiones acumuladas durante varias décadas. Por ejemplo, hay quienes sostienen que la guerra es la culminación de un proceso que comenzó hace casi una década. Sí, fíjate, podríamos echar hacia atrás hasta 2018, por lo menos, cuando Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear que habían firmado con Irán en 2015 en la presidencia de Barack Obama, con un grupo de países en el que estaban también Alemania, Francia, Reino Unido, China y hasta Rusia. Ese acuerdo efectivamente había limitado el programa nuclear iraní a cambio de levantarle las sanciones económicas, pero para Trump era el peor acuerdo celebrado por Estados Unidos en su historia. Entonces, cuando Washington abandonó ese pacto, endureció las sanciones a Irán y el margen de negociaciones se redujo mucho. Y por supuesto, cuando Irán se sintió liberado de sus obligaciones por ese tratado, pues siguió desarrollando su programa nuclear, lo cual, a su vez, reforzó la percepción de amenaza en Estados Unidos y en Israel. Hay analistas que van todavía más atrás en el tiempo, como origen de esta guerra, y lo ubican en 1953. En ese año, Estados Unidos y Reino Unido impulsaron el derrocamiento del gobierno iraní que había nacionalizado el petróleo. Desde entonces, Estados Unidos e Israel han mantenido una guerra de posiciones. Exacto, simplemente por nacionalizar el petróleo, porque el petróleo fuera de los propios iraníes. Ese derrocado fue el primer ministro Mohammad Mossadegh, un personaje que tal vez habría consolidado una democracia viable en Irán. Sin embargo, hay otra interpretación que ha generado también bastante debate, es la del proyecto sionista del Gran Israel. ¿De qué se trata esa hipótesis? Es, como dices, una hipótesis que varios expertos sostienen. Dicen que la guerra con Irán podría ser parte de un plan expansionista de algunos sectores sionistas radicales, quienes creen tener una misión religiosa. Buscan expandir las fronteras del Estado de Israel hacia zonas que hoy pertenecen a Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak o incluso Arabia Saudita. Según estas interpretaciones, la actual guerra podría tener como objetivo estratégico descabezar al régimen iraní para avanzar en ese cambio de orden regional. Conversé con el académico Javier Johanin Solís de la Universidad de Costa Rica,
quien plantea que esa podría ser una de las razones de fondo del conflicto. Cada vez más se dice por parte de sus principales portavoces, pues es algo que debería de preocuparnos, y es el proyecto del Gran Israel que, como dicen, pues en la Biblia, que es interesante que utilicen pues la Biblia y no el Torá como forma de legitimación religiosa, pues dicen que la tierra prometida del Estado de Israel es desde el Nilo hasta el Éufrates. Y esto pareciera ser que involucra entonces una desestabilización de los regímenes políticos del Medio Oriente para crear las condiciones para construir este gran Estado de Israel. Ahora, la pregunta es cómo lo van a construir. Esa hipótesis del Gran Israel pues tiene mucho que ver también con el apoyo en Estados Unidos que recibe Israel por parte de una tendencia religiosa que es el cristianismo sionista, que por alguna razón tiene unos fuertes vínculos con el sionismo más extremo. Y además la hipótesis parece confirmada por el propio Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha dicho públicamente que llevaba 40 años soñando con esta guerra. Eso hace ver el conflicto como un plan israelí para desestabilizar el Medio Oriente con la complicidad de Trump. Recordemos que Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo que finalmente que ellos se habían metido en esa guerra para seguir, porque simplemente Israel se iba a lanzar primero y ellos no podían quedarse atrás. Pero Carlos, hablemos también de lo que está pasando dentro de Irán, porque la guerra también ha puesto bajo presión al régimen o al sistema político iraní, que es una especie de híbrido entre una supuesta democracia y una teocracia. El régimen de los ayatolás se enfrenta a un fuerte descontento social desde hace años. En los primeros ataques murió Ali Khamenei, quien desde 1989 era el líder supremo. Y por esa razón algunos compararon la guerra de Irán con la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Pero los hechos han demostrado que son dos fenómenos distintos. En Irán, el régimen no ha dado muestras de debilitamiento e incluso la Asamblea de Expertos designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, quien es hijo del ayatolá asesinado a quien Trump había vetado expresamente. Y tal parece que el hijo es aún más radical que el padre. Hasta ahora ha sido un personaje enigmático, siempre con un bajo perfil. Hasta donde se sabe, pues nunca había ocupado un cargo público, ni había tenido grandes apariciones públicas, ni había dado entrevistas. Algunos medios como la BBC dicen que probablemente tenía una influencia muy fuerte sobre su padre como una especie de guardián. Incluso Wikileaks lo describió en algún momento como el poder detrás de la túnica. Esta designación ha llamado mucho la atención, porque muchos lo ven como una sucesión dinástica dentro de un sistema teocrático. Estas no parecen ser buenas noticias para la población iraní, porque en los últimos años en ese país hubo protestas por la crisis económica, la devaluación de la moneda y el deterioro del bienestar. Pero nada de eso significa que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán esté justificada. Las acciones de esos países no se ajustan a la Carta de Naciones Unidas ni al derecho internacional humanitario. Y no solo no están justificadas, Mauricio, no son claras al parecer ni siquiera para el propio gobierno estadounidense, donde no han dicho cuáles son los verdaderos objetivos de la guerra para el gobierno de Trump. El profesor Oscar Palma, quien es especialista en seguridad internacional en la Universidad del Rosario, en Bogotá, señala que figuras como el propio Trump, así como miembros de su gabinete, han dado mensajes distintos. Los mismos mandatarios, es decir, Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, han dado como señales diferentes de cuál es la motivación de la guerra, al punto en el que hoy estamos discutiendo si realmente Estados Unidos sabe para qué es esta guerra y cuáles son los objetivos de ir a esta guerra y de realizar este tipo de operaciones. En términos generales, uno podría pensar en varios objetivos. Uno, evitar que Irán construya su famoso programa nuclear militar. Dos, reducir la capacidad de misiles balísticos de Irán. Tres, lograr disminuir la cooperación entre Irán y diferentes actores no estatales de la región que funcionan como proxies violentos en diferentes escenarios que de cierta forma le hacen el favor a Teherán
en esos otros escenarios estratégicos. Y cuarto, el famoso cambio de régimen, la salida de ese régimen teocrático de los ayatolas para ver si es posible implementar algún tipo de gobierno diferente, bien sea alguna democracia o algún tipo de autoritarismo más benevolente con Estados Unidos. Y no olvidemos además que en el mismo Estados Unidos el debate es terrible porque para muchos Donald Trump no tiene la autoridad constitucional para declarar o atacar a un país sin pasar por la autorización del Congreso. Bueno, pero más allá de todo eso y de quién gane o quién pierde, lo único que parece claro es que el conflicto ya está cambiando la arquitectura del Medio Oriente actual. Y también hay que decir que existe mucha desinformación. Las redes sociales están inundadas de mensajes que hablan de que estamos en una tercera guerra mundial y que las economías de todo el mundo van a colapsar como nunca antes habíamos visto. Y bueno, sobre esto hablé con Darío Pencic. Él es director asistente del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, quien más allá de las exageraciones en algunas afirmaciones, sí cree que estamos ante un episodio muy importante para la historia del siglo XXI. Estamos hablando de un hecho histórico totalmente disruptivo, comparable quizás a la caída del muro de Berlín, digamos, para que entendamos en esa región la importancia de lo que estamos viendo. Las últimas décadas de Medio Oriente se trató sobre el vínculo entre Israel, Irán, Arabia Saudita, Turquía, y todos están involucrados de alguna u otra manera en este momento. Por eso yo te diría que es un conflicto regional, histórico, que rompe con lo que se venía dando y que es una consecuencia de lo que venía sucediendo. Tampoco es que pasó de la nada misma, es el acumulado de todo lo que venía sucediendo que derivó en esto que estamos viviendo ahora. Bueno, pero en todo caso hay que entender que por ahora, al menos por ahora, pues el conflicto no deja de tener un carácter esencialmente regional. Me queda claro que aún no estamos tal vez ni siquiera cerca de una verdadera tercera guerra mundial. Y bueno, de todas maneras, para nosotros en América Latina, mucha gente puede pensar que la guerra queda muy lejos, que tanto es así. Es lejana, pero también hace voltear la mirada a las últimas 2 décadas, tiempo en que Irán fortaleció relaciones con varios gobiernos latinoamericanos, especialmente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En su momento, el entonces presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, participó en actos políticos en la región y firmó numerosos acuerdos de cooperación en energía, finanzas, armamentos e incluso inversiones. Bueno, pero en realidad la mayoría de esos gobiernos eran contrarios a Washington y buscaban diversificar sus alianzas bajo ese viejo principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mientras los iraníes, por su lado, trataban de superar con sus contactos en América Latina las sanciones internacionales. Pero esos gobiernos ya no existen y las alianzas pues se fueron debilitando. Por eso, la eventual caída del régimen de los ayatolas no tendría hoy tanto impacto en nuestra región, al menos en lo político. Lo que sí se espera es que nuestros países sintamos el impacto económico de la guerra, especialmente por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía. Por ahí pasa, por ejemplo, cerca de 1/5 del suministro mundial de gas natural licuado. Y hay otro dato que también por ahí pasa muchísimo de los fertilizantes que se usan en la agricultura, y eso también nos podría afectar mucho en la parte agropecuaria en América Latina. Pero en todo caso, pues esta situación que tú mencionas del gas natural licuado y el petróleo, pues explica que el petróleo haya dado unos saltos impresionantes por encima de los $100 el barril. Pero, por supuesto, ese impacto habría que tener en cuenta que en América Latina sería desigual. Sí, así es. Se espera que países productores de petróleo como Brasil, Argentina, Colombia o Venezuela puedan beneficiarse de los precios altos. Sin embargo, países importadores como Chile o Perú enfrentarían costos energéticos más altos. Recordemos que esto apenas comienza y los efectos a mediano plazo pueden ser imprevisibles. Y si se prolonga la guerra, Trump podría exigir una posición más clara a los países latinoamericanos. Recordemos que la semana pasada citó a varios presidentes latinoamericanos en una cumbre en Florida para crear un frente contra los cárteles de la droga. Y ahí surge una gran pregunta.
¿Qué harán países como Brasil, México o Colombia, que hasta ahora han pedido el cese de las acciones militares y que, por cierto, no fueron convocados a esa cumbre del llamado Escudo de las Américas? Pues es muy difícil hacer conclusiones en un contexto tan adverso. Pero si la guerra de Irán se prolonga, la relación de Estados Unidos con los países de Latinoamérica podría ser una de las próximas tensiones diplomáticas que veremos. Carlos, y para terminar, ¿qué tan probable es que este conflicto se extienda aún más? Pues por ahora es difícil saber cuánto podría durar esa guerra, aunque Donald Trump diga que ya está llegando a su fin. Por ahora sigue manteniéndose en el plano regional, con acciones cautelosas de las grandes potencias como China y Rusia. Por lo pronto, en un aspecto menos trágico, pero no por lo menos, digamos, pues, preocupante para el mundo, porque es un evento, el mayor evento deportivo del planeta, pues siguen vigentes las dudas y las incógnitas sobre los efectos de esta guerra en el Mundial de Fútbol. Por lo pronto, pues Irán ya dijo que no participaría, pero ese tema sigue abierto. Gracias, Carlos, por venir a comentarnos un tema tan complejo. No, al contrario, gracias a ti y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.